JJ Rendón, el jefe del equipo de campaña por la reelección del presidente colombiano Juan Manuel Santos, acaba de renunciar en medio del escándalo desatado por declaraciones de un narcotraficante que dice haberle entregado 12 millones de dólares en el año 2011. Según Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, que se entregó a la DEA en el 2012 y está colaborando con la justicia de Estados Unidos, él y otros 3 capos del narcotráfico querían que Rendón usara esos 12 millones para convencer al ya entonces presidente Santos de que negociara con ellos su rendición a la justicia colombiana, según reveló el columnista Daniel Coronel en la revista Semana. Rendón niega haber visto jamás ese dinero y asegura que sí se reunió con abogados de los narcotraficantes, pero que lo hizo por una buena causa y que no cobró ni un solo centavo por sus servicios. Sí hubo algún dinero en la operación, dijo Rendón, de haber ido a manos del Consejo Presidencial Germán Chica, que fue quien lo puso en contacto con los narcos. Chica también niega haber recibido un centavo, clama que todo esto lo pone en peligro a él y a su familia y le cuenta a la revista Semana que después de las reuniones con los narcos visitó a Rendón aquí en Miami, en un lujoso penthouse de Brickell. La revista confirma que una empresa registrada por Rendón en Delaware pagó 4 millones de dólares al contado por ese penthouse el 5 de julio del 2011 y que está al lado de otro penthouse comprado por otra compañía de Rendón en el 2004 por más de 3 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Santos le dijo a la revista Semana que hay que creer lo que dice Rendón. Muy bien, le digo bienvenido a nuestro colega de la tribuna colus.com y abogado Cristian Mancera. Señor, muy buenas noches. Pedro, un placer estar contigo. Pero muy amable de acompañarnos. Vamos a Colombia a decirle bienvenido al abogado Ramiro Bejarano, columnista del diario El Espectador, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, el nombre formal del principal servicio de inteligencia del gobierno colombiano. Señor Bejarano, muy buenas noches. Buenas noches. Arranco con usted. ¿Qué me dice de lo que significa en términos prácticos esta denuncia contra el señor Rendón? Pues es una denuncia muy grave desde todos los ángulos bajo los cuales se le pueda mirar. Del punto de vista jurídico, pues por supuesto que nuestra legislación tiene prohibido adelantar negociaciones con narcotraficantes y más aún recibir dineros si es que eso ocurrió. Desde el punto de vista político, pues es una noticia devastadora, porque a un país que ha tenido tanto drama en ocasión del narcotráfico, que además ha enfrentado a muchos de sus hombres públicos dificultades por tener vínculos con narcotraficantes, pues que un asesor del presidente para asuntos de imagen termine sirviendo de puente de unos narcos para adelantar una reunión con sus abogados y llevarle un mensaje al gobierno, pues obviamente es una situación devastadora, comprometedora e inexplicable. El presidente Santos ha dicho que efectivamente recibió un mensaje, pero creo que textualmente expresó, lo engavetó y que no tenía ninguna intención de dialogar con narcotraficantes. Pero eso obviamente no cierra el capítulo. Le pregunto a usted que, por supuesto, conoce 1000 veces más de lo que podamos conocer nosotros, lo que es ese ambiente. ¿Es realista, es razonable pensar que al señor Rendón se le haya ocurrido por cuenta propia hacer este tipo de gestión? Pues lo que dicen las noticias, y él lo ha reconocido, es que otra persona cercana al presidente Santos fue quien le propuso que se reuniera con unos abogados de unos narcotraficantes. Lo que uno no entiende es por qué esa persona, que también era del círculo íntimo del presidente Santos, el señor Germán Chica, no se reunió directamente y tuvo que hacerle el guiño al señor Rendón para que se reuniera. Ahí hay un espacio gaseoso. Pero en todo caso, lo que es censurable y es inexplicable es que vamos a suponer que en realidad el señor Rendón no cobró una sola suma de dinero por eso, y por supuesto eso habrá que demostrarse, porque creerle también a un narcotraficante que está preso pues tampoco es bueno. Pero vamos a suponer que no recibió un solo peso, pero sí cometió una imprudencia grandísima, que fue haberse prestado para servir de puente entre los abogados de unos narcos con el gobierno, y también el gobierno comete una imprudencia cuando después de todo eso decide reengancharlo nuevamente para que sea un asesor de imagen en la campaña que se está adelantando. Yo creo que es una serie de malhadadas
coincidencias que realmente enrarecen muchísimo la campaña electoral. Una más específicamente sobre lo que pueda considerarse razonable para asesores políticos. ¿Se manejan millones de dólares de pago a asesores de imagen? Pues mire, esa es una pregunta que aquí en Colombia nadie sabe exactamente, pero todo el mundo murmura que sí se pagan muchas cantidades. Y no se sabe por una razón, porque esos pagos normalmente no se hacen de manera que nuestras autoridades tributarias puedan conocer exactamente cuánto fue. Son pagos que normalmente se hacen por fuera del país, se hacen por personas que no están vinculadas necesariamente a la campaña, sino que son donantes y pagan unas sumas gigantescas. Eso es lo que nosotros oímos comentar. Y son sumas sin control y eso, por supuesto, hace desconfiable los ingresos que se puedan estar recibiendo y no declarando. Son ingresos que se reciben y respecto de los cuales tenemos el temor de que no pagan impuestos. Señor Mancera, me dice que precisamente en lo previo a que estallara esta novedad habían estado escribiendo sobre el señor Rendón. Es correcto, habíamos estado hablando del tema en la tribunacolos.com y mencionando el hecho de que resulta bastante curioso de que Rendón salga a manifestar de que él obviamente había estado en estas reuniones, pero nunca pone al descubierto estas reuniones a la opinión pública antes. Esto sucedió en el 2011, o sea que eso estaba en total secreto, en el total anonimato. Entonces, sí, hubo tanta transparencia, ¿por qué no fue él mismo en que en ese mismo instante, después de la reunión, y si la reunión fracasó, hace un comunicado y presenta a la opinión pública que efectivamente sirvió como puente o negociador para esos narcotraficantes? Y aún más grave, Pedro, está el hecho de que en Colombia hemos vivido demasiadas dificultades por el tema del narcotráfico, policías, soldados, en fin, y que ahora estemos haciendo negociaciones a espaldas del país con narcotraficantes resulta aún muy grave y bastante peligroso, y creo que es un golpe bastante fuerte a la campaña de Juan Manuel Santos en este momento. Señor Bejarano, ayer y en las primeras horas de hoy, el mundo hablando del tema de este señor Rendón y lo que obviamente genera inicialmente como un aparente grave perjuicio al presidente de Colombia, pero en las últimas horas creo que también el viento sopló huracanado contra tal vez el principal enemigo político del presidente, el ex titular del Poder Ejecutivo, el señor Álvaro Uribe. Cierto, hoy en las horas de la tarde, a la primera hora de la tarde, la Fiscalía General de la Nación descubrió una oficina de interceptaciones ilegales de comunicaciones al mando de dos personas que están vinculadas con la campaña del candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, que es, como se sabe, el candidato del doctor Álvaro Uribe. Y parece que desde esa oficina se estaban interceptando comunicaciones fundamentalmente con el propósito de torpedear el proceso de paz que se adelanta entre el gobierno colombiano y la insurgencia en La Habana. También todo indica que se estaban interceptando comunicaciones de personas muy sensibles que todavía no sabemos cuál es, de qué tamaño es de qué dimensión es lo que se ha encontrado. Pero es una noticia terrible porque el gobierno de Álvaro Uribe soportó sin duda alguna uno de los escándalos más grandes en cuanto a interceptaciones telefónicas ilegales. Varios de sus funcionarios todavía están encartados judicialmente. Su directora del DAS está prófuga en Panamá y muchos de ellos todavía están encartados judicialmente. Lo que uno no esperaría, obviamente, es que un escándalo de esta magnitud en la campaña esté protagonizado por dos personas que el propio candidato Zuluaga ha salido a reconocer que sí están vinculados a su campaña, aun cuando él niega su campaña tenga que ver con la oficina ilegal que descubrieron. Pero es una coincidencia terriblemente desafortunada que aparezca una oficina ilegal de interceptaciones y que los que manejan esa oficina ilegal de interceptaciones sean dos personas vinculadas con el doctor Zuluaga, que es el candidato de Uribe. Francamente nos dice a los colombianos que estamos en un peligro muy grande y que ojalá la gente mire esto con la seriedad que debe tener y que a la hora de votar tenga en cuenta lo que ha pasado hoy. Qué sabroso, me imagino, para alguien que hoy como columnista en un periódico puede llevar a la computadora lo que piensa sobre una variedad de temas cuando ha tenido una experiencia tan rica, tan formidable en ese mundo en el que en el caso de Colombia
vamos a decir, la parte de lo que no se ve en términos de la política es como el iceberg, ¿verdad? Hay 10 veces más bajo la superficie que lo que se ve sobre la superficie. Es cierto, es terrible lo que nos está pasando, pero como usted dice, es muy grato para quienes tenemos el encargo de opinar sobre el acontecer nacional, tener tantos sucesos tan importantes, tan delicados y con tanta trascendencia histórica y política que poder comentar en nuestras columnas. Señor Bejarano, un gran gusto tener la oportunidad de conversar con usted, muy amable. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un gran gusto, muy buenas noches. Pedro. Como un colombiano que está fuera de Colombia, y obviamente si hay algo que los colombianos no tienen ningún interés es en recibir más información negativa. Pinta siniestro el panorama cuando del lado de la presidencia y del lado de quien puede ser tal vez el principal rival en la búsqueda de la reelección hay cosas turbias. Lo que resulta más bien preocupante, pero es lo siguiente. Tienes que entender de que durante mucho tiempo el gobierno Santos ha venido obviamente negociando esta paz. Muchos han acusado al gobierno de negociar las paras del país. Hay muchos acuerdos que todavía no se conocen, que todavía no se han cocinado. Se están cocinando en este momento en La Habana con la guerrilla de la FARC, que mucha gente ve con cierta preocupación. Entonces, eso ya dicho, entonces hay otros sectores en la derecha que se alertan con esto sin justificar las interceptaciones ilegales, que buscan estar al tanto de lo que está sucediendo para brindarle al país una noción de lo que realmente está sucediendo y evitar al costo que sea que el país alcance una paz mentirosa con impunidad, rindiendo el Estado Social de Derecho ante la guerrilla de las FARC. Entonces creo que ahí el tema es preocupante y todo el país está preocupado por alcanzar la paz, pero sin la impunidad que de pronto se puede dar con este proceso de paz de Juan Manuel Santos. Que ojalá no haya esa impunidad. Esperemos que no. Temen. Un gusto tenerte aquí. Pedro, gracias. Muy, pero muy amable. Vamos a